bien, iniciamos entonces. Vamos a repasar lo que hemos visto de ondas electromagnéticas. Ahí está ese problema que no está en el texto, pues yo lo tomé de otro lado, pero para que vean que todo guarda relación. Dice ese problema, lo voy a leer por si no se lee bien, dado el asunto, el problema de la imagen, de la señal y de lo demás. El problema dice lo siguiente: la intensidad de la radiación solar cerca de la superficie de la Tierra es de 1.4 kilowatts sobre metro cuadrado. La pregunta es, ¿qué fuerza ejercida por esta radiación? ¿Qué fuerza ejerce esta radiación? La cual incide normalmente sobre la superficie perfectamente reflejante, del panel de un satélite. Ese panel con área, el área del panel es de 5 metros cuadrados. Con área de 5 metros cuadrados. Bueno, hay que hallar fuerza. ¿Qué podemos utilizar? Bueno, pues vamos a ver, esperemos que se vea. Voy a hacer grandes las letras. En principio, cuando la superficie es así, perfectamente reflejante, ¿qué conozco? Pues yo conozco que la presión, ¿verdad? No potencia, presión de radiación es 2 veces S sobre la velocidad de la luz. Eso es cuando es perfectamente reflejante. ¿Qué más conozco? También conozco que como piden fuerza, yo debo de hallar algo que lleve fuerza. Entonces utilizo la definición de presión. ¿Cuál es la definición? Esa es la ecuación para presión de una onda electromagnética en una superficie perfectamente reflejante. Pero eso no escapa de que se siga cumpliendo la definición de presión, tal como usted la conoce. Yo creo que ya están viendo, ya vieron hidráulica. ¿Cuál es la definición de presión? Fuerza sobre área. Fuerza Sobre área. sobre área. Muy bien. Entonces, también esto tiene que ser igual a fuerza sobre área. También tiene que ser eso. El problema es ese es el promedio del vector de Poynting. Y sabemos, también yo sé, que el promedio del vector de Poynting es la intensidad. Ese promedio, que se puede sustituir ahí por ese perfectamente, también es la intensidad. Y bueno, pues entonces yo sustituyo y tengo 2I entre C es fuerza sobre área. Y despejo la fuerza que experimenta el panel, fuerza E, 2I por área, entre C. A ver, quiero ver cómo está. Sí, creo que se ve bien ahí abajo también. 2I por A, entre C. Todo es conocido.
Entonces yo ya puedo reemplazar los valores numéricos y esto va a ser 2 veces la intensidad, que 1.4, ahí esto es intensidad, ¿no? Como dice kilo, es por 10 a la 3, watt sobre metro cuadrado, por el área que me la dan también, que es de 5 metros cuadrados. Todo ello dividido entre la velocidad de la luz, que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Eso me va a dar 46.6 micronewton aproximadamente. Micronewton. Usted quizás diga que es una fuerza muy chiquita. El problema es que situaciones de fuerzas muy pequeñas también deben de ser consideradas en cuenta en el diseño de los satélites. Bueno, yo no sé nada de eso, pero estoy siendo atrevido hablando de cosas de ese tipo. Pero lo que sí puedo asegurarles es que la más mínima fuerza cambiaría la órbita de un satélite. Entonces, estas fuerzas de presión electromagnética deben de considerarse en los cálculos cuando van a poner en órbita los satélites. También debe de, por más chiquita que sea, una leve variación provoca que el satélite pues se salga de su órbita y eso es catastrófico.
Bien, borro entonces. Vamos con otro. Y dice así. Voy a tratar de hacer más grandecita la letra para que no haya problema. Dice así. Voy a ver si se ve. Bien. ¿Se ve hasta aquí? Revisen. No. No, Se ve profe. aquí. Hasta él llega. Hasta donde dice por él. Ah, por Donde ahí. dice por él llega. Sí. ¿Se lee bien o no? Sí. Sí, se le da bien, profe.
Muy bien. ¿Estamos listos, pues? Pues nos dice que la potencia electromagnética total que emite el Sol es de 3.8 por 10 a la 26 watts. Esa es la potencia, la que emite el Sol. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería la presión de radiación? La presión de radiación que experimentaría un satélite, y ese satélite es totalmente absorbente y está ubicado en la órbita de Mercurio, es decir, a una distancia de 5.8 por 10 a la 10 metros del Sol. Del Sol. Vamos a ver. A ver qué es lo que logramos entender. Entonces, aquí está el Sol. Aquí está el Sol, digamos. Este es el Sol. Él emite ondas de radiación, pero esas ondas que emite el Sol, ya sabemos, ¿no? En el espacio, por lo tanto, son esféricas. ¿Qué pasa? Que hay un satélite orbitando el Sol, digamos. El satélite orbitando, y aquí va el satélite. Aquí va el satélite, digamos, a esta distancia que es la órbita de Mercurio, L. Esto es L. Bueno, ¿qué es de lo que yo dispongo? ¿Qué es lo que yo conozco? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé lo siguiente. La presión de radiación, P así, para un cuerpo que es absorbente, me están diciendo que miren aquí mi mano, él es perfectamente absorbente. Es decir, él absorbe toda la energía electromagnética que le llega. Entonces, en ese caso, esto es S sobre C. S en realidad es la intensidad. El promedio de él es la intensidad, entonces I sobre C. Entonces, lo que yo tengo es que la presión de radiación que estoy buscando va a ser intensidad sobre C, pero me dan la potencia. Sin embargo, yo ya sé que ¿a qué es igual intensidad? Bueno, intensidad es potencia sobre área. Potencia. Fíjense que he tenido cuidado en la sintaxis de las P. Miren esta P que es potencia, perdón, esta es presión, y esta es potencia. Esta la puse así toda fea. La pregunta aquí es, ¿qué voy a poner aquí en vez de área? En vez de área, ¿qué puedo poner? Área uso. A ver, muchachos. El área del círculo, ¿no? Círculo. Pi por Dicen radio los al demás, ¿están de cuadrado. acuerdo? ¿Perdón? Pi por radio al cuadrado sería. Pi por radio al cuadrado. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, en realidad no son las ondas emitidas por el Sol, ahí. Son circulares o son esféricas. Son esféricas. Esférica. Son esféricas.
Entonces, esto en realidad, el Sol emite así, miren mi mano, el Sol emite así, hacia acá. Son ondas esféricas. Entonces, aquí, olviden el satélite, olvídenlo. Ahí en ese punto, la presión de radiación es la misma en todos estos puntos. Pero esto que acabo de encerrar, eso lo dibujé en 2 dimensiones por la pizarra, que es bidimensional, pero en realidad eso es esférico. Entonces, el área es el área de una esfera en ese caso. Por lo tanto, aquí es 4πr cuadrado. De ahí que si yo sustituyo, es 4πr cuadrado, sustituyendo allá, por lo tanto, voy a tener que la presión de radiación va a ser, sustituyendo en vez de esta expresión, voy a tener presión de radiación va a ser potencia dividido entre 4πr cuadrado por c. Eso me debe de generar, averigüen por favor, debe de dar, cuando yo inserte valores ahí, 30 micropascales. Bueno, ya saben ustedes lo que son los pascales. Cercano a los 30 micropascales. Revisen si eso da, muchachos, 30 micropascales.
Bueno, me interesa sobre todo que sepan discernir en el asunto del área, cuándo se va a usar un área esférica, cuándo se va a usar un área circular. Por ello vamos a hacer otro problema por aquí. Número 37, problema 37 del texto. Problema 37 del texto. Necesito que estén claros cuándo hay que usar qué tipo de área. Vamos a ver ahora el número 37. Bien, espero que lo lean porque es importante para saber por qué es que voy a usar otras cosas ahí. Lo leo, profesor. Por favor. Dice, un láser neón helio de 15 miliwatts emite un haz de una sección transversal circular con un diámetro de 2 milímetros. Determina el campo eléctrico máximo en el haz. ¿Cuál es la energía total contenida en una longitud de 1 metro del haz? Y determina la cantidad de movimiento que tiene un tramo de 1 metro de longitud del haz. Gracias, muy bien, Christopher. Bien, dice que ahora, miren lo que dice el problema. Es bueno por eso leerlo y compenetrarse con él. Un láser de helio neón de 15 miliwatts emite pues, un haz de luz de sección transversal con diámetro de 2000. Bueno, si no recuerdo mal, ya habíamos trabajado un problema parecido. El enfoque de este tipo de situaciones es que se considera que el haz de luz de un láser tiene qué forma. Vamos a ver si recuerdan qué forma tiene. Es cilíndrica, pero su área es circular. Excelente. Muy bien, no hay que olvidar eso. Ya habíamos trabajado, creo, una situación así. Vamos a ver entonces. Lo que me dan es lo que me proporcionan es lo siguiente. En primer lugar, la potencia. Ya saben qué potencia, que es P normal así. Eso es 15 miliwatts. Me dan un diámetro. El diámetro es de 2 milímetros. Por tanto, el radio de cuánto es. Diámetro entre 2. Diámetro entre 2, es decir, 2 entre 2, que es 1 milímetro. Radio 1 milímetro. Y te piden que encontres inciso A. Inciso A. Encontres E máximo. Inciso B. Energía. Eso es U. A ver, así creo que habíamos simbolizado energía contenida en U. Inciso C. Cantidad de movimiento P. P. Bueno, ¿qué voy a tener entonces? Bueno, pues
voy a tener una situación así. Bueno, me dicen que en una longitud de 1 metro. Ambas cosas dicen en una longitud de 1 metro. N, voy a ponerlo en verde, 1 metro. Bueno, entonces dibujemos un haz que tiene forma cilíndrica. Este es un haz de luz, de láser. Y habíamos dicho, pues, si un haz de luz, un tramo de luz láser, esto es L, esto es L que vale 1 metro. 1 metro. Bueno, inciso A. ¿Cómo trabajamos el inciso A? Vamos a ver. Si me dan la potencia, ojo, me dan la potencia. Bueno, yo razono aunque vuelva lo mismo. Potencia, perdón, intensidad es potencia sobre área. Eso yo lo sé. Potencia sobre área. Esa es la definición de intensidad. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Cómo puedo hallar el máximo de ahí? Recuerden. Intensidad, yo ya sé que es potencia sobre área. Pero la intensidad, ya habíamos visto una relación para la intensidad, que es E máxima al cuadrado sobre 2 mu sub 0 por C. Y yo creo que se la había proporcionado. Verifiquen. Yo sí estoy seguro que se la... Bueno, ¿Perdón? sí que la veo esa intensidad. Muy bien. Muy bien. Entonces, cualquier cosa que se le proporciona la potencia, la fuerza, todo eso, está así en un haz. Vean aquí, aquí, aquí. Todo actúa en la sección transversal. Entonces, ahora, en un haz láser de forma cilíndrica, el área donde se aplican los distintos parámetros es un círculo, que es la sección transversal. Por tanto, esa área que va aquí ya no es 4pi r cuadrado, ahora es pi r cuadrado circular, de forma pues que P, potencia entre pi r cuadrado, tiene que ser igual a E máxima al cuadrado sobre 2 mu sub 0. Así. El área es pi r cuadrado. ¿Qué quiero conocer de ahí? E máxima. E máxima va a ser entonces la raíz cuadrada de 2 mu sub 0 C por la potencia dividido entre pi r cuadrado. 2 mu sub 0 por C por la potencia entre pi r cuadrado. Si vuelvo con lo mismo, pues me interesa que usted al menos haga el esfuerzo, mueva esos dedos en esa calculadora y verifique las cuentas, porque de lo contrario va a fallar. Hágalo. Debe de dar por 10 a la 3 Newton sobre Coulomb, que es una de las unidades en las que se mide el campo eléctrico.
Bien, ¿verificaron que eso da? Bueno, continúo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Pregunten, por favor. Bueno, continuamos. El inciso B. El inciso B dice, vamos a ver si que se mire el verde. La energía contenida ahí, ¿cuánta energía está contenida ahí en un metro del láser? ¿Cuánta energía está? Bueno, mire entonces, una definición que se adopta en física 1 para potencia es que potencia, esta potencia, P mayúscula, esta potencia es energía entre tiempo, así. Potencia también es energía sobre la unidad de tiempo. Pero, ¿qué tiempo tarda la luz en moverse a lo largo del haz? Es decir, ¿cuánto tarda la luz en ir de aquí para acá? Bueno, como luz es onda electromagnética, yo ya sé que viaja a velocidad constante. A velocidad constante, yo ya sé que velocidad es distancia sobre tiempo. En otras palabras, a ver, yo ya sé que velocidad es distancia entre tiempo. Esto es para rapidez constante y la velocidad de la luz es constante. Y la velocidad de la luz es c. La distancia que viajó el haz, pues L entre tiempo. Si despejamos T de aquí, no sé si se mira. ¿Están viendo ahí abajo? Sí, se mira bien. Si despejamos tiempo de aquí, tiempo
tiempo sería distancia sobre velocidad de la luz. Por lo tanto, aquí va a quedar así. U, tiempo es L entre C. Es decir, potencia es igual a U por C entre L. Y lo que quiero es la energía. Entonces, la energía va a ser la potencia por la longitud, entre velocidad de la luz. Luego, U va a ser, sustituir los valores, eso deberá de dar, así, 50 picojoules. Chico Hernández. Ya, no me he dado cuenta. Sí, da 50 por 10 a la menos 12, que es pico. Es pico, muy bien. Bueno, y ahora la cantidad de movimiento. Aquí lo vamos a hacer, el inciso C. P minúscula. P minúscula era cantidad de movimiento. Yo les decía, creo que lo dije, si no, pues. En el caso de que si la superficie es totalmente absorbente, yo creo que les había dicho que cantidad de movimiento era E sobre C. ¿Ve? Entonces, en este caso, P es U sobre C. Ya la tenemos aquí. Si yo divido 50 picojoule entre la velocidad de la luz, me va a dar la cantidad de movimiento. Y eso va a dar 1.67 por 10 a la menos 19 kilogramos por metro sobre segundo. Creo que esto de la cantidad de movimiento sí lo habíamos visto también. Entonces, aquí está el inciso B y aquí está el inciso C. Esto también lo había proporcionado esta relación. Bueno.
Muy bien. Tomaron nota, entonces les ruego que nos vayamos al principal problema de la clase de hoy, que es el número 39. Problema número 39. Lo leen calladito para ustedes, lo leen primero y después comentamos la lectura aquí. Problema número 39. Bueno, ¿ya puedo borrar? Ya. ¿Puedo borrar? Sí, todavía. Bien. Espero que, bueno, lean por favor el problema 39 para ustedes, después lo vemos acá. Problema 39. Muy bien. Por favor, alguien de buena voluntad que lo lea. Yo, pues. Dale, Dice, un disco circular uniforme de masa M igual a 24 gramos y radio R de 40 centímetros, cuelga verticalmente de un gozne horizontal, libre de fricción y fijo en un punto de su circunferencia, como se muestra en la figura. Un haz horizontal de radiación electromagnética con una intensidad de 10 megawatts sobre metros cuadrados incide sobre el disco en una dirección perpendicular a la superficie. El disco es perfectamente absorbente y la presión de radiación resultante hace que el disco gire. Determine el ángulo θ de giro del disco después de haber alcanzado su nueva posición de equilibrio. Suponga que la radiación siempre es perpendicular a la superficie del disco. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Espero que también toditos estén viendo el dibujo. Todos estén viendo el dibujo. Todos los 35 que están aquí, a ver quiénes no están, ya voy a ver. Hay un montón de gente acá. Pero está bien, no voy a pasar asistencia, ya sé quiénes son. Bien, entonces la historia es así.
espero que todos estén viendo el dibujo, el diagrama. Y vamos a puntualizarlo para que quede bien claro. Este es el tipo de situaciones que me interesa que sean capaces de analizar. Bueno, lo otro también sirve porque ayuda a manejar relaciones, a manejar fórmulas, procesar los datos, etcétera. Pero también me interesa el análisis. ¿Ven? Me interesa muy bien el análisis de estas cosas. Por lo tanto, me están escuchando, ¿verdad? Sí, sí, se escucha. Ah, Sí, profe, se escucha. bueno, entonces me interesa aclarar todo en relación a ese problema. Lo que tenés es esto. Vamos. Problema 39. Entonces, problema número 39. En realidad lo que tenés es, vos, visto de frente, lo que vos tenés es un disco, así, un disco, que está sujeto por aquí, ¿ves? Por aquí en un punto ahí, sujeto por ahí. Pero vean mi ese disco, sobre él incide radiación, así, incide radiación. Ese disco, que usted lo está viendo así, ese disco puede girar, la radiación incide para acá, hacia acá. Entonces, él puede hacer esto debido a la presión que la radiación ejerce sobre él. Así está el disco. ¿Bien? Entonces, debido a la presión de la radiación, ese disco va a girar un pequeño, muy pequeño, obviamente, el ángulo, un pequeño ángulo, va a girar así, mire por favor, así, para acá. Va para allá. Entonces, una manera de ver esto bajo otra perspectiva es verlo, no sé si me doy a entender, verlo de canto, es decir, no verlo así, no estarlo viendo así, sino verlo así, miren, así. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Es decir, como que esto lo veo desde aquí, de aquí para acá. Por lo tanto, por aquí se miraría el gomio, por aquí estaría la vertical, No se mira, pero a ver, ¿qué no se mira? Que se ve borroso. No miramos nada. Pero yo, fíjense que yo veo bien. ¿No ven el disco verde? ¿No ven No, profe. Yo lo veo bien. Se aclara a veces y después se va. A ver. Ahí ya se aclaró, pero se pone... Ah, ya se aclaró. Entonces el internet. Dale, vale. Sí. Entonces voy a apurar un poco. Ya cuando me comienzan a decir esas cosas, ya me estreso y me pongo chivirisco. Entonces aquí está el disco. Aquí está el disco. Lo voy a poner bien inclinado ahí. Esa es la vista de esto, solo que así. Entonces, si este es el centro del disco, eso también es su centro de masa. Quiere decir que este punto rojo sería aquí, más o menos. Yo les pregunto,
esta distancia de aquí para acá, ¿cuánto vale? Es el radio, profesor. Excelente, es el radio. Muy bien, esto es L. Y por consiguiente, esto es L también. Este es el punto de pivote, aquí es O el punto de pivote. Muy bien, el ángulo θ es este. Este es el ángulo que quiero encontrar. ¿Y qué información conozco? Bueno, la información que conozco es la siguiente. Conozco que vale 40 centímetros. Me da la intensidad de la radiación muy intensa, dice que 10 megawatts sobre el metro cuadrado. ¿Qué más me dan? La masa del disco es de 24 gramos. Y hay que ver el ángulo. Todo eso me da. Muy bien. Por tanto, me dicen que la radiación siempre es perpendicular al disco. Es decir, a ver, la radiación siempre está incidiendo así, perpendicular al disco. Si este punto es el centro de masas, recuerdo el centroide del centro de gravedad, yo creo que ustedes ven estática. ¿Ya vieron estática? Sí. Sí, bueno, centro de gravedad, centroide y esas cosas creo que ya manejan lo que es. Entonces, yo puedo considerar que ahí en ese punto está actuando la fuerza debida a la presión electromagnética, a la presión de radiación. Entonces, y como me dicen que es perpendicular, pues no hay nada que discutir. Aquí está la fuerza esta, que es debida a la presión de la radiación. Aquí está. Esta fuerza F. Ojo, esa fuerza F debida a la presión de la radiación. Pero además hay otra fuerza. ¿Qué otra fuerza está aplicada ahí en ese punto? ¿Qué otra fuerza? ¿Es la única que está actuando ahí? La gravedad. Sí, pero tiene nombre. ¿Cómo se le llama a la fuerza de la gravedad? ¿Eh? No, G es la constante gravitatoria, esa es la aceleración de la gravedad. Ah, el peso. El peso. Sí, el peso. El peso, muy bien. En ese punto también está actuando el peso dirigido hacia abajo. Peso dirigido hacia abajo. Aquí lo voy a poner. mg. Recuerden que el disco es ese que está, ese negrito que está pintado en negro ahí, ese es el disco. Solo que lo estoy viendo de canto, ese es el detalle, lo estoy viendo de canto. Este es el disco. Ahí está. Bueno. Y mencionan presión de radiación. Bueno, pues como mencionan presión de radiación y me dicen que el disco es perfectamente absorbente, yo ya sé que ese dato lo tengo que tomar en cuenta. Entonces digo, presión de radiación cuando es totalmente absorbente, eso es el vector de Poynting
entre la velocidad de la luz, C. Pero también yo sé que presión, la definición es que esto es fuerza dividida entre área. Ya hemos hecho varias cosas de esto. ¿Qué más sé de aquí? Que el vector de Poynting es equivalente a la intensidad. Esto es intensidad también. Intensidad sobre C. Fuerza sobre área. Bueno, ¿sobre qué área está actuando la presión de radiación? Pues de todo el disco. Ahí está cayendo la presión de radiación. Disco circular. El área que voy a usar es pi r cuadrado. Espejo F valdría pi r cuadrado por la intensidad dividido entre la velocidad de la luz. Ese es lo que vale esta fuerza. Y miren cómo la puse. Perpendicular al el disco está así, sí. Muy bien, y ahora, bueno, pues, ¿cómo hallo el ángulo teta? Vamos a ver. $16.75 por 10 a la menos 3. Sí, eso da que la fuerza. Sí, eso me da. Sí, pero bueno, después lo vemos, no importa. Si usted ya la calculó, pues no importa. De todos modos, vamos a lo que yo busco obtener es una expresión general para el ángulo. Lo que quiero es hallar el ángulo. Miren lo que vamos a hacer ahora. Lo que quiero hallar es el ángulo. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, como este disco alcanzó el equilibrio, dice que está en equilibrio, entonces aplico lo que he visto en estática de ecuaciones de equilibrio. ¿Cuál es la más fuerte de las ecuaciones de equilibrio? Pues la sumatoria de los momentos. Ya vieron momentos, ¿no? Así es. Sí. Correcto. Entonces decimos, ahora digo, sumatoria de los momentos, sumatoria de los torques o momentos, yo no sé cómo, de los momentos alrededor del punto O debe ser 0. Punto O es aquí, allá. Aquí es cómodo tomar momentos alrededor del pivote. Así no aparecerían las fuerzas de resistencia en el pivote. Entonces, si tomo momentos alrededor de allá, solo van a aparecer estas. Muy bien. Momento. ¿Qué momento ejerce la fuerza F? ¿Positivo o negativo? Positivo. Giro antihorario positivo. Positivo. Muy bien. ¿Y cómo se calcula el momento? Pues se calcula fuerza por la distancia perpendicular. Exactamente. Sería F por cuánto. ¿Cuál es la distancia perpendicular? R. R. F por R. ¿Por qué? Porque, para los que ya saben, haría girar en contra de las manecillas del reloj, correcto. F por R. Este es el momento de ella. Ahora voy con el momento de MG. ¿Qué momento en signo tendría MG? ¿Positivo o negativo? Menos MG negativo del ángulo. Negativo. Tendría que sacar las componentes, ¿no? Menos MG, correcto. Es negativo el momento porque haría girar a favor de las manecillas. Que aquí está la pregunta del millón.
Dos ¿Cuál veces es el el radio. brazo de MG? 2 veces el radio. No, El seno del brazo ángulo. igual de R, MG, igual R. Seno del ángulo. MG es seno del ángulo. A ver, con claridad el que mencionó ahí el ángulo, ¿cómo dijo? Sería Masa por el la mismo gravedad ángulo, de ¿no? la componente, que sería seno del ángulo. A ver, con claridad, a ver, vamos a dejar que hable Christopher. Dime, Christopher, ¿cuál sería el brazo de MG? Yo digo que el brazo sería R, igual, porque donde está incidiendo es el mismo punto de F. Si sacáramos, si quisiéramos sacar cómo se llaman las componentes, creo que el ángulo sería el mismo θ, porque si se fijan el eje vertical va igual que MG, ¿no? Entonces el ángulo que forma ahí sería el mismo. Bueno, muy bien. Pero Christopher, la pregunta, hijo, fue directa, precisa. ¿Cuál sería el brazo para MG? R, ahí sigo que con R. ¿Alguien tiene otra opinión? Tiene que descomponer el peso. A ver, vamos a dejar hablar a Francisco. Dale, Francisco Hernández. Tiene que descomponer ese peso, no está ni perpendicular a la distancia de R, por lo tanto tiene que descomponerlo en seno y en coseno. Bueno, es una buena opción, muy buena tu observación, Francisco, muy bien. Alguien puede también opinar acerca de ver directamente ahí el brazo, porque también se puede hacer como dice Francisco, pero hay maneras que me imagino han aprendido en estática. A ver, alguien más directo que me diga cuánto es el brazo de MG. Christopher dice que R. ¿Alguien más? Bueno, mire, a veces ese concepto tan, Dios mío, tan fundamental en estática de ingeniería, que es el brazo de palanca. Claro, y en ingeniería civil, si usted no sabe eso, se le van a venir los puentes abajo, ¿eh? Se le va a caer cualquier mamarracho que vaya a hacer, se le cae. Mire, brazo de palanca. Olvidemos momentáneamente, olviden. El concepto es así, la idea es así a partir de la física. Es así. Si usted tiene un punto, quita el punto O, y usted tiene una fuerza así, aquí la fuerza. ¿A qué se le llama brazo? Brazo es la distancia perpendicular, como dijo alguien por ahí, del punto, escúchelo bien, del punto a la fuerza, y aquí viene la parte importante, a la fuerza o a su prolongación. Distancia perpendicular a la fuerza o a su prolongación. Mire aquí. Aquí usted no puede trazar una perpendicular, por lo tanto tiene que prolongar, por eso se dice su prolongación, prolongar esto. ¿Sí? Y entonces ahora sí traza una perpendicular, ¿sí? Que caiga aquí formando ángulo recto. A esta distancia, a esta se le llama brazo. Hay situaciones donde sí pueden trazar la perpendicular. Por ejemplo, aquí en el caso de F, mire, la distancia perpendicular es esta, ¿eh? Porque es perpendicular aquí, mire, es R, y por eso pusimos R aquí. Pero en el caso de MG, es la distancia perpendicular del punto a MG. Pero, mire, ahora lo voy a poner en otra perspectiva. Lo voy a poner ampliado aquí. Sí, profesor, sería R coseno del ángulo, entonces, ¿no? ¿Perdón? A ver, Que si dígame. sería R coseno del ángulo, entonces. No. Vamos a verlo por qué.
Ahora miren, aquí está el punto O. Aquí está esto. Aquí está esto, de aquí para acá es R, y aquí está M. ¿Cuál es la distancia? ¿Tengo que prolongar? Sí, sí, pero aquí la única manera de prolongar es hacia arriba. Miren, ¿quién sería el brazo? Este. Esto que estoy pintando, lo voy a pintar de rojo para que quede bien clavado. Este es el brazo, miren. Este sería el brazo. Porque prolongo y este es el brazo. El ángulo, este mismo, este es el, que es el de aquí por alterno interno, miren. Y este es el cateto opuesto. Entonces, si yo digo seno es cateto opuesto, que es el brazo, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces, aquí el brazo es R, seno del ángulo. ¿Cierto? El brazo es R seno para M. Se puede sacar aquí rápidamente también. El que ya tiene habilidades y ha estudiado estática, pues sabe. Prolongas aquí y el brazo es este. Este ángulo es el mismo de aquí, y como este es el cateto opuesto, pues es R seno del ángulo. En resumidas cuentas, aquí aparece R seno y aquí igual seno. Observe que si yo despejo de ahí seno del ángulo, va a quedar, la R se van a cancelar, pero va a quedar F sobre MG. Pero es que F ya lo conoce de aquí. F ya lo conoce. En otras palabras, quedaría así. Seno del ángulo igual F, que es esta expresión, pi r cuadrado, y aquí aparece mg por velocidad de la luz. En conclusión, si usted de ahí despeje el ángulo θ, vamos a ver cuánto le da. Háblenme el ángulo, por favor. ¿Cuánto da el ángulo? $4.53, profe. 4 puntos. 53. El ángulo. ¿Sí? A ver, les ayudo. 4 grados. Sí, eso es. Les ayudo. Esto tiene que dar .0712, algo así. Entonces, para hallar el ángulo, sacamos seno inverso y eso deberá de dar 4 grados. En un poquito más preciso, 4.09 grados. Muy bien, Brandy. Muy bien a todos los que han participado. Qué bien.
Bueno, muchachos, es todo por hoy. Nos vemos el próximo día. Dios los cuide y Dios los bendiga. Nos vemos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, Lester. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, hija. Buenas tardes, Marjorie. Vemos.